Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del convenio colectivo. Y sí, amigos, el convenio colectivo es ese acuerdo que se llega entre empresarios y trabajadores, pues para fijar esas condiciones laborales bien en un sector, bien en una empresa determinada y, eso sí, durante un periodo de tiempo y en una circunscripción geográfica determinada. ¿Y qué es el convenio colectivo? Pues el convenio colectivo es un acuerdo que regula los derechos laborales y las condiciones mínimas de un determinado sector de actividad para un periodo determinado de tiempo y en un ámbito geográfico determinado. Y como decíamos, se produce por la negociación entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Los convenios colectivos son una norma de rango inferior a la norma principal, a la norma fundamental, que es ese Estatuto de los Trabajadores. Por aquí os dejo un vídeo donde explicamos qué es esto del Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, pues tenemos que saber que ese convenio colectivo lo que puede hacer es mejorar ciertas condiciones y ciertas opciones que puedan tener los trabajadores que estén sujetos a ese convenio colectivo. Es importante saber que el convenio colectivo obliga tanto al empresario como a los trabajadores que mientras esté vigente tengan que ceñirse a ese acuerdo que se ha alcanzado. Sí que es verdad que las grandes empresas pueden tener su propio convenio de empresa, pueden llegar a un acuerdo para su propia empresa entre la propia empresa y los representantes de los trabajadores y que al final son los autónomos, los pymes que no tienen representantes de los trabajadores los que sí están obligados a tener que regirse por ese convenio colectivo negociado en un ámbito geográfico determinado, bien sea en una provincia, en una comunidad, a nivel nacional. Para el sector en el que está ese autónomo o esa pyme, tiene obligación de cumplir esos acuerdos que se llegaron en el convenio colectivo. ¿Y qué regula el convenio colectivo? Pues el convenio colectivo debe cumplir los siguientes objetivos. Primero, determinar las condiciones laborales mínimas. Proteger a los trabajadores. Regular los salarios. Y trabajar por la paz social. Dentro de los convenios colectivos se regulan diferentes ámbitos de las relaciones laborales entre el empleador y el empleado. Primero, condiciones económicas. Estamos hablando de los salarios, de otro tipo de remuneraciones. Toda esa parte la regulan los convenios colectivos. Dos, aspectos laborales. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la jornada diaria, de la jornada mensual, de la jornada anual de días de trabajo y de descanso. También de las categorías profesionales, la duración de los contratos y otras muchas características relacionadas con el ámbito laboral. También regula los temas sindicales, comités de empresa, delegados de personal, canon de negociación y otros muchos aspectos sindicales. Condiciones del empleo. Criterios para la determinación de los medios personales y materiales para los servicios de prevención propios. Relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales. Asistenciales, esas mejoras en la seguridad social. Medidas de promoción profesional. Condiciones de trabajo y productividad. Obligaciones dirigidas a mantener la paz laboral y medidas dirigidas a promover la igualdad, esos planes de igualdad. Pero, ¿qué estructura tiene un convenio colectivo? Un convenio colectivo debe contar con al menos los siguientes apartados. Primero, las partes que lo negocian y que lo aprueban. Después, los aspectos funcionales, territoriales y temporales. Tercero, los procedimientos de resolución de incidencias en la aplicación del convenio. También procedimientos para la denuncia del convenio colectivo. Y por último, la designación de una comisión paritaria de representación de las partes negociadoras. Duración de un convenio colectivo. Duración de un convenio colectivo. Debemos saber que la duración de un convenio colectivo es algo que se negocia dentro del convenio colectivo y serán las partes las que fijen cuánto va a durar ese convenio colectivo.
Debemos saber que si no hay denuncia de ese convenio colectivo, se prorrogará año tras año. Si hay una denuncia del convenio, se producirá una negociación para renovar el convenio. Si pasado un año no se llega a un acuerdo, se dará por extinguido y pasará a aplicarse pues, el convenio de rango superior territorialmente, por ejemplo. Si estamos hablando de un convenio provincial, pues pasaremos a poder aplicar el convenio de la comunidad autónoma en la que estemos. ¿Y quién puede negociar un convenio colectivo? ¿Y quién puede negociar un convenio colectivo? Bueno, pues los convenios colectivos los negocian los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. ¿Y quién negocia por parte de los representantes de los trabajadores? Bueno, pues si estamos hablando de un convenio de empresa o de ámbito inferior, serán los comités de empresa, los delegados de personal o los comités intercentro. Los convenios para grupo de empresa, pues estaremos hablando que se regularán exactamente igual que los convenios sectoriales. ¿Y quiénes pueden negociar esos convenios sectoriales por parte de los trabajadores? Pues en primer lugar serían esos sindicatos más representativos a nivel nacional. También podrán hacerlo los sindicatos más representativos a nivel autonómico para los convenios que no superen este ámbito territorial. Y una de las cosas que se debería estar negociando en el convenio colectivo es la obligación de estar suscrito a este canal. Pero no solo para los empresarios, también para los trabajadores, porque al final aquí lo que hacemos es dar información muy interesante para todas las partes y para que al final entre todos podamos generar riqueza y crear puestos de trabajo. Así que mira, ahí abajo, donde pone suscribirse, ¡pa!, le das. Si no, mira, por aquí abajo, este señor de aquí. Muy importante, la campanita, todas las notificaciones, porque así verás todos los vídeos que vamos generando. ¿Que el tema te interesa? Los ves. ¿Que no te interesa? No pasa absolutamente nada. Y si ya eres un pata negra de este canal, ya estás suscrito, ya tienes las campanitas, lo que te voy a pedir es que ahora nos ayudes a ser cada vez más, que envíes esta información a quien le pueda interesar y bueno, pues que les animes a suscribirse y a ser miembros de esta comunidad de emprendedores. Muchísimas gracias. También los sindicatos con un mínimo del 10% de los miembros en los comités de empresa o delegados de personal en el ámbito geográfico y funcional del convenio colectivo. ¿Convenios de ámbito estatal? Bueno, pues igual que los convenios colectivos, pero además añadiríamos los sindicatos más representativos a nivel autonómico para los convenios que no superen este ámbito y los sindicatos con un mínimo del 15% de los miembros en comités de empresa o delegados de personal. Representantes de los empresarios para la negociación del convenio colectivo. Los convenios de empresa y de ámbito inferior, el propio empresario. ¿Convenios para un grupo de empresas? Pues, bueno, una representación de ese grupo de empresas. Convenios sectoriales, estaríamos hablando de las asociaciones empresariales que en ese ámbito geográfico y funcional cuenten con el 10% de representación de los empresarios. También tendremos las asociaciones de empresariales que en dicho ámbito representen más de un 15% de los trabajadores afectados. Convenios de ámbito estatal, pues estaríamos hablando de las asociaciones empresariales con el 10% o más de las empresas y trabajadores en dicho ámbito estatal. Y también las asociaciones de profesionales de comunidades autónomas con un mínimo del 15% de los empresarios y los trabajadores. Tipos de convenio colectivo. Bueno, pues según diferentes parámetros, personas afectadas, zona geográfica, tendremos una clasificación de los diferentes convenios colectivos. Vamos con ello. Convenios colectivos por área geográfica. Estaríamos hablando de los convenios nacionales, estaríamos hablando de los autonómicos, de los provinciales y de los locales. Convenios colectivos por el número de personas afectadas. Bueno, pues estaríamos hablando de convenios de empresa, que solo afectan a una empresa, y luego los convenios superiores a la empresa, que serían todos los demás que afectan a más trabajadores que los de una única empresa. Convenios colectivos por ámbito de aplicación. Tendríamos los convenios colectivos sectoriales, que aplican a todo un sector, y los convenios de empresa, que solo afectan a una empresa. Convenio colectivo por el procedimiento que se ha llevado a cabo para alcanzarlos. Tendremos los estatutarios que se han basado o han aplicado el Estatuto de los Trabajadores y bueno, debemos saber que tienen fuerza
normativa. Y después tendremos los extraestatutarios que no tienen fuerza normativa y bueno, pues una eficacia muy limitada. ¿Y cómo sabemos qué convenio colectivo aplicar en nuestra empresa? Bueno, pues para saber qué convenio colectivo aplicar a la empresa, lo primero que tenemos que conocer es cuál es esa actividad principal de la empresa. En función de esa actividad principal, podremos encontrar cuál es el convenio colectivo que después tendremos que ajustar a ese ámbito territorial, eligiendo siempre el que más se ajuste a nuestro territorio. Si hay un convenio local, tendremos que aplicar el local. Si hay uno provincial y no hay local, el provincial. Si hay uno autonómico y no provincial, el autonómico. Si no hay autonómico, pues ya tendremos que aplicar el convenio colectivo nacional. Si no existe un convenio específico para tu actividad, bueno, pues se podrá extender subsidiariamente, con carácter excepcional, un convenio colectivo de análogas condiciones económicas y sociales. Si no existe un convenio específico para tu actividad, se podrá utilizar de manera subsidiaria y de manera excepcional un convenio de una actividad que tenga análogas condiciones económicas y sociales. Muy importante saber que como empresarios tenemos que detallar en el contrato de trabajo cuál es el convenio colectivo que se aplica a esa relación laboral que estamos firmando. ¿Y qué es el descuelgue salarial? Bueno, pues el descuelgue salarial es un procedimiento que permite al empresario no aplicar el salario establecido en el convenio. Hablamos de una medida extraordinaria que reduce los derechos de los trabajadores en convenio por razones ETOP. Así, en una situación económica difícil, pues el empresario puede no aumentar los salarios o incluso reducirlos mientras dure esa situación negativa para la empresa. ¿Y qué es el descuelgue salarial? Bueno, pues el descuelgue salarial es el procedimiento que permite al empresario no aplicar los salarios que aparecen en el convenio colectivo. Estamos hablando de una medida excepcional que, como decía, permite al empresario no subir el salario o reducir ese salario, limitando así los derechos que tiene el trabajador en convenio por una de estas razones ETOP. Estamos hablando de razones económicas que puedan justificar que no se apliquen esos derechos que tiene el trabajador en el convenio. Es importante saber que la empresa tiene obligación de notificar a los representantes de los trabajadores esta situación, de informarles del alcance, de las causas y de la fecha de comienzo de estas medidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante conocer qué es esto del convenio colectivo. Ahora se habla mucho de los convenios colectivos por esa reforma laboral, pero como veis forman parte importante de las relaciones laborales entre empleador y trabajador. Yo te voy a pedir algo que, bueno, pues no requiere convenio colectivo, ni sectorial, ni de empresa, que simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.